Respondamos a esta pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre alma y espíritu? Aunque muchos cristianos y no cristianos aseguran que tanto el alma como el espíritu son una misma cosa, realmente no es eso lo que la Escritura enseña, ya que en varios pasajes de ella se nos hace una diferencia entre ambas cosas y se mencionan en la misma oración. Veamos algunos textos de la Biblia donde se menciona tanto alma como espíritu en una misma frase. Hebreos capítulo 4 y versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Podemos ver a la luz de este pasaje que se nos hace una clara distinción entre ambas cosas, pues si estas fueran lo mismo, no habría necesidad de mencionarlas en una misma frase. Luego, la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5 y verso 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no dice que será guardado nuestro espíritu y nuestro cuerpo, o nuestra alma y nuestro cuerpo, sino que dice nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo debe ser guardado. Claramente el apóstol Pablo nos está diciendo con estas palabras que se refiere a aspectos diferentes en el ser humano. En el libro de Job se nos menciona otro ejemplo donde dice el capítulo 7 y versículo 11: por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Primera de Corintios capítulo 15 y verso 45 dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Acá se nos está haciendo una diferencia entre Adán y Jesucristo, y se nos dice que Adán era un alma con vida, pero luego se nos dice, hablando de Cristo, el postrer Adán, que es un espíritu que da vida. Hay una gran diferencia entre ambos aspectos. Si la Biblia nos hace esa clara distinción entre ambas cosas, ahora veamos qué es el alma y qué es el espíritu, y hagamos una clara distinción entre estos dos aspectos en la vida del ser humano. El alma y el espíritu son dos principales aspectos inmateriales que la Escritura atribuye al ser humano. Puede ser confuso intentar distinguir la diferencia exacta entre estos dos aspectos. La palabra espíritu se refiere solo a la parte inmaterial del hombre. La raza humana tiene un espíritu, pero nosotros no somos un espíritu. Sin embargo, en la Escritura, solo los creyentes, aquellos en quienes habita el Espíritu de Dios, se dice que están espiritualmente vivos. En Santiago, capítulo 2 y versículo 26, la Escritura dice: porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. En este texto se nos dice que el cuerpo que no tiene espíritu está muerto. En otras palabras, se nos está diciendo que la vida en el ser humano es el espíritu. En los escritos de Pablo, el espíritu era el eje central de la vida espiritual de un creyente. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son una locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Obviamente Pablo está diciendo que una persona que no tiene el Espíritu de Dios en su vida no puede comprender las cosas espirituales, dando a entender que está muerto espiritualmente. Contrario a eso, nos dice que aquellos que viven en el Espíritu sí las pueden comprender porque el Espíritu de Dios está en ellos. O dicho de otra manera, porque están vivos espiritualmente. En Colosenses capítulo 2 y versículo 13, el apóstol Pablo dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con él, perdonándoos todos vuestros pecados. Esta muerte a la cual Pablo se refiere es la muerte espiritual que el hombre tiene cuando está lejos de Dios. Dicho de otra manera, y como ya lo dije antes, el espíritu es la vida, es el hálito de la vida. Ahora bien, la palabra alma se refiere no solamente a la parte inmaterial del hombre, sino también a la parte material, a diferencia de que el hombre tenga un espíritu. El hombre es un alma. En su significado más básico, la palabra alma significa vida. Sin embargo,
la Biblia va más allá de la vida y se adentra en muchas áreas. Una de esas áreas es el deseo que hay en el hombre de hacer lo que no le agrada a Dios, o sea, el deseo de pecar. Como ya he explicado en otro video, del cual dejaré el link abajo de este, el alma es el asiento de las emociones. El alma se define como el yo, es donde radica el carácter y la personalidad de una persona. Es por eso que no hay dos personas iguales, porque el alma es irrepetible. No hay dos personas que sean completamente idénticas, aún ni siquiera los gemelos. Y eso se debe a que cada uno tiene un alma que es única e irrepetible en cada persona. En el alma radican las emociones, la alegría, el enojo, la tristeza, también el deseo de pecar, el deseo de buscar a Dios, el deseo de hacer las cosas buenas y de hacer las cosas malas. Cuando una persona se conecta con Dios, hay en su alma un anhelo por Él. Pero cuando una persona se dedica a hacer lo malo, su alma se ve ennegrecida por el deseo de hacer las cosas que son desagradables delante de Dios. Por eso podemos leer en la Biblia: mi alma está triste, o mi alma te alaba, o mi alma tiene sed de ti. Y esto refleja el deseo que había dentro de aquel hombre. Y ese deseo se aloja en el alma del ser humano. Finalizamos este video diciendo que el espíritu es la vida. Cuando el hombre muere, según nos lo dice Eclesiastés, el cuerpo va a la sepultura, pero el espíritu, que es la vida, vuelve a Dios quien murió. Pero el alma va a un lugar de tormento en el caso de aquellos que hicieron lo malo, o a un lugar de reposo en el caso de aquellos que buscaron agradar a Dios. Cuando llegue el día del juicio final, para los cristianos conocido como el tribunal de Cristo, y para los inconversos conocido como el juicio del gran trono blanco, cada uno recibirá la recompensa de aquello que hizo mientras estaba vivo en esta tierra. Espero que esta breve explicación pueda disipar toda duda que hay en tu mente y te ayude a comprender cuál es la diferencia que hay entre el alma y el espíritu.